Bienvenida al Club de las Mujeres Imperfectas, un lugar donde hablamos sobre la sombra que todas llevamos dentro. Mi nombre es Eliana Vázquez y soy la autora de Espacios de Soledad, un blog enfocado en la mujer que camina desde la baja autoestima hasta llegar al amor propio. Es por ello que he creado este podcast, para conversar junto a mis invitadas de lo que no nos gusta para usarlo a favor de lo que nos gusta. Quédate junto a nosotras y descubre nuestras mejores imperfecciones. Hola amiga imperfecta, bienvenida al Club de las Mujeres Imperfectas, el podcast donde desnudamos el alma para hablar de la sombra. Este es el episodio 14 y en él voy a conversar con Nuria Gallego, una mujer que ayuda a personas que quieren escuchar su cuerpo para encontrar calma y claridad emocional. Hace unos años el dolor físico y el malestar emocional le perseguían. No sabía qué hacer para vivir tranquila. Todo cambió cuando aprendió que tenía todas las respuestas dentro de sí misma. Su cuerpo sabía cómo convertir la angustia en serenidad. Solo tenía que escucharlo. Para ello, la terapia de movimiento y la escritura fueron sus dos herramientas básicas. Y ella es imperfecta porque tiene la sombra del apego, una sombra que la ha llevado a cuestionarse cómo saber quién es y qué pasa cuando no hay respuestas a esta pregunta. Y estoy más que segura que muchas de mis amigas imperfectas van a tener mucha facilidad para identificarse con esta sombra del apego. Nuria, qué bueno tenerte por aquí. Bienvenida al club. Hola Eliana, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que, bueno, ya te lo comenté por email cuando me hiciste la propuesta, pero me hace especial ilusión porque, bueno, voy a hablar de un tema que últimamente me está tocando bastante y, bueno, no sé, por eso me pareció como una propuesta muy interesante, así que gracias por ofrecérmela. No, gracias a ti, qué bueno que estás aquí, por tu tiempo, tu disponibilidad y bueno, por querer hablar de la sombra. No todo el mundo, no todas las mujeres están en ese reconocimiento y una vez que reconocen no quieren hablar de ella, ¿no? Porque a veces la convertimos en un tabú, la descubrimos pero todavía la seguimos dejando en la sombra y la idea es cuando la descubrimos empezar a darle luz para transformarla, trascenderla. Y yo quiero decirle a mi amiga imperfecta que nos está escuchando que Nuria ya participó en mi blog hace un par de años cuando creé el primer proyecto, el de Mujeres que Aprendieron a Querer. No, perdón, el Mujeres que se aman. El de Mujeres que se aman. Ella también hizo una entrevista escrita en mi blog, que bueno, fue muy bonita, me gustó muchísimo y qué bien que puedan ir a visitarla para que conozcan más de Nuria. Pero vamos a empezar con esta primera pregunta aquí para no desviarnos del tema. Y yo te pregunto, Nuria, ¿qué se siente vivir con una sombra que se llama apego? Bueno, pues para mí esta sombra la vivo como una pérdida de identidad y es eso que mencionabas tú al principio de preguntarme quién soy yo. Okay. Yo sobre todo hace unos años yo me definí como la escritora de mi vida. Por eso mi web, mi proyecto tiene el término de la escritora de tu vida, porque yo creo que cada persona tiene que poder escribir su vida y tomar sus propias decisiones. Sí. Entonces, bueno, yo decía, bueno, pues yo soy la escritora de mi vida, pero digamos que ahora estoy en una etapa en la que estoy empezando a poner límites entre mi vida profesional y mi vida personal. Los estoy diferenciando casi por primera vez. Y también estoy como poniendo cimientos en mi proyecto profesional, perdón, porque bueno, ha crecido y necesito pues darle un poquito más de estructura. Okay. Entonces, claro, al estar en esta etapa de poner límites y el hecho de que mi proyecto se llame como la escritora de tu vida,
para mí la pregunta era inevitable, ¿no? ¿Sigo siendo la escritora de mi vida? ¿Me siento identificada con este término que creé en un principio para mí, pero como que se ha extendido y ya forma parte de otras personas? Así que, bueno, hay un poco con esa pregunta, ¿no? De quién soy yo. ¿Soy todavía la escritora de mi vida? Ok, Empecé a sentir esto y más a nivel físico, emocional, toda esta pérdida de identidad la experimento como un vacío en un principio que empieza en mi corazón, pero que se puede extender bastante a lo largo de mi cuerpo. Y bueno, en un principio me angustiaba bastante todo esto del vacío. Pero he iniciado bueno, un camino. sí, un proceso de terapia, era lo que quería decir. Ok, He iniciado un proceso de terapia y a través de este proceso, para trabajar estos temas, pues me he dado cuenta de que al fin y al cabo el vacío en sí mismo es algo positivo, porque implica que si no hay nada es que también es posible todo. claro. Y esto da como una gran apertura, sobre todo a nivel espiritual, ¿no? De puedo ser muchísimas cosas. También es cierto que esto es una idea todavía que la estoy como comprendiendo desde la cabeza y no la estoy integrando. Creo que necesito un poquito más de rodaje en este sentir el vacío, en sentir esta pérdida de identidad y sobre todo darme cuenta, ahora estoy como en la etapa de darme cuenta de distintas máscaras que tengo, ¿no? Está pues la máscara profesional, está la máscara que uso con mi familia, darme cuenta un poquito de estas máscaras, observarlas para a partir de aquí en una segunda etapa, pues bueno, empezar ahí un poquito a ver, pues hacerlo un poquito más flexible todo esto. Ok, me gusta muchísimo, pero este apego, tú dices, de alguna forma lo estás llevando al ámbito profesional, siento yo, como al momento en el que a lo mejor estabas apegada a una idea de tu proyecto, estabas allí visualizando algo y ocurre que el camino de alguna forma te ha abierto otro sendero, has caminado otras rutas y ahora ocurre que consigues otras prioridades, te enfrentas con una nueva tú, incluso te enfrentas con muchas tú dentro de ti misma y entonces como que empiezas a descubrir todas estas máscaras, ok, no soy una, soy varias y tengo diferentes contextos para esas máscaras. Y empiezas, eso es un camino de autoconocimiento precioso, porque ya te das cuenta que no eres una sola identidad, no tienes una sola personalidad, no te casas con una sola creencia, sino que ya tienes más apertura, no solamente mental, sino de corazón, como lo dijiste. Un corazón que se abre, se expande y comprende la vida desde diferentes perspectivas. Hmm. Es algo así. Sí, sí, es justamente así. Creo que todavía me cuesta un poco explicar todo esto porque, como he comentado al principio, es todo como muy reciente en mí. Pero sí creo que me has entendido muy bien lo que yo quería decir y sobre todo quiero hacer hincapié en todo lo que decías en el hecho del profesional, porque sí que yo tenía como mucho apego a esa identidad profesional. Y entonces, claro, a veces como que se diluían los límites y había un poco de esa parte de exposición que a veces he contado cosas en mis artículos que luego he sentido como, uff, no sé si me estaré exponiendo demasiado, ¿sabes? Sí, claro, sí, te entiendo perfectamente, claro, porque yo también creé mi blog
¿verdad? Que Ujú. ahora lo llamamos proyecto porque ahora involucramos infoproductos, involucramos otros proyectos, por ejemplo, en mi caso como este podcast, entonces ya no estamos hablando de que me caso con un nombre, ¿no? Yo tengo mi blog, se llama Espacios de Soledad, pero hasta ahora, ¿qué tan identificada puedo sentirme yo ahora con Espacios de Soledad? Como nombre, ¿no? Y que de alguna forma se ha convertido en mi marca. Y yo estuve muy apegada a mi blog y a mis artículos y a todo lo que yo he estado construyendo, estuve muy apegada, pero sabes que a partir del año pasado, cuando creé mis talleres de escritura creativa, empecé a soltar un montón de cosas, empecé a, eh, a, a verlo de otra forma, a decir, tal vez en un futuro, no muy lejano, yo deje de ser espacios de soledad, ¿sí? Porque te casas tanto con esa, la escritora de tu vida, un proyecto y un blog preciosísimo que se lo recomiendo a todas nuestras oyentes que estén en este momento aquí conectadas con nosotras, en el que yo también soy una escritora, una lectora asidua de tu blog, pero uno dice hasta qué punto esto va a permanecer conmigo, ¿ok? Mm. Sí, porque a veces hasta nos entra un poquito de culpa, pero o sea, si esto yo lo creé con tanta ilusión, yo le dediqué tanto tiempo, fui tan constante, tan perseverante, porque ahora ya no me siento tan apegada a ello, ¿sí? Porque ahora me estoy desapegando un poco. Pero yo entiendo, Nuria, que a lo mejor es ese cambio de paradigma, ese cambio de perspectiva, ese conocerte más y que tú muy bien lo haces a través de la experiencia corporal, ¿no? Que es mucho lo que tú expones en tu blog. Y a mí me ha pasado lo mismo. Hay unos posts que yo le coloco la etiqueta de confesional, Mm. me desnudo allí, ¿no? Y a veces después que lo publico digo, wow, creo que me expuse demasiado, ¿no? Creo que Sí. fui muy abierta y tal vez al momento de escribirlo fue muy depurativo, porque yo soy una absoluta creyente de lo depurativo que puede ser la escritura, Sí. que no puede ser, que es la escritura. Y claro, uno puede escribir un artículo impresionante en el que tú haces una catarsis, te limpias por dentro de puras emociones, organizas emociones, ¿sí? Y una vez que lo publicas, tú dices, ay, como que no debía hacerlo. A mí me ha pasado. ¿A ti te ha pasado? Sí, sí, bueno, uy, has dicho un montón de cosas que, que te quiero como dar una devolución y espero que no se me olviden. Sí, me ha pasado esto de hacer como una catarsis a través de algún artículo así más personal en mi blog, sobre todo. Ujú. Eh, para mí son temas así más de catarsis cuando hablo de cosas que estoy viviendo en el momento, como en el caso de hoy, que es algo, esto es lo que estoy viviendo. Cuando hablo de cosas del pasado ya no, porque digamos, como lo tengo más trabajado. Pero sí, me ha pasado eso. Y también a mí lo que me pasa una vez lo publico y me entra ese, uy, me he expuesto quizá demasiado. Me pasa sobre todo porque en este tipo de post suelo recibir bastante respuesta de mis lectoras, Ujú. que es algo que me gusta y lo valoro muchísimo y son mensajes normalmente muy cariñosos, no suelen ser ni críticas ni nada. Eh, lo que me pasa que, claro, es inevitable para una persona que lee un blog de alguien, a mí también me ha pasado, leer sus palabras y pasarlas por tu propia experiencia de vida. Claro. Es decir, aunque una persona me lea a mí, tiene esa sensación de que me conoce, pero en realidad no, porque eso solo es una pequeña parte de mí. Claro. No, y muchas veces cuando las personas nos leen desde su propia experiencia, como lo acabas de decir, y esa persona busca su historia en tu historia, ¿ok? Y a veces Así tú dices, ay, me expuse mucho y esta persona va a conocer mucho de mí y cuando vienes a ver, la persona lo leyó para sí misma,
no te estaba leyendo a ti, se estaba leyendo a sí misma, porque de alguna forma se identifica con lo que tú escribes y dice, o sea, no sé si te ha pasado, pero a veces yo escribo, yo leo blogs, leo artículos, leo libros en los que yo digo, esta persona me describió tan exactamente, esta persona escribió este párrafo para mí, escribió este artículo para mí, porque lo hizo exactamente como soy yo. Y en ese momento no existe el cuestionamiento, ni me voy a ver, ay, es que esto fue lo que esa persona padeció, esto es lo que esta persona está exponiendo de su vida. No, sino que lo llevo hacia mí misma, hacia mi propia experiencia y lo identifico con lo que yo soy, o con lo que he sido, o cómo he crecido. ¿Ves? Allí es donde yo lo veo. Y trabajas con el cuerpo, ¿no? Con esta terapia del movimiento. Eres muy, muy de esta parte física y lo he leído muchísimo en tus artículos. Yo quiero que me respondas esta pregunta. ¿En qué parte del cuerpo, Nuria, comienza el amor propio? Digamos que lo habitual o lo que muchas personas dirían, yo creo, aquí es que el amor propio está en el corazón, pero digamos que yo no creo que sea así. En el corazón se suele decir porque es como el centro emocional y lo podemos ver pues en los chakras, por ejemplo, las personas que creen en chakras. Eh, pero bueno, que me lío. Yo no creo que sea solo en el corazón, porque para mí, yo tal y como lo digo, es que el amor está en todo mi cuerpo. ¿Y por qué? Porque si tomamos las partes del cuerpo, y luego lo voy a explicar con un ejemplo, si tomamos las partes del cuerpo como que simbolizan una parte de nosotros mismos, el amor con su energía o su fuerza integradora tiene que unir todas esas partes, o más que tiene que unir, al menos mi deseo en el amor propio es que que lo integre todo. Por ejemplo, en las piernas y los pies están las raíces y el sostén de nuestro cuerpo. Si queremos querernos a nosotras mismas, es importante que nuestras raíces, que nuestro sostén tenga o sea, que los amemos, que los cuidemos sobre todo. O, por ejemplo, en la piel están los límites entre los demás y entre los demás y entre tú misma. Entonces, para amarte a ti misma también tienes que amar los límites que pones, porque si no hay límites, hay como mucha confusión o puede haber esa pérdida de identidad que yo mencionaba al principio. Y bueno, digamos que respondiendo a la pregunta, yo considero que el amor propio está como en todo el cuerpo. Ok, me gusta mucho eso, me gusta amar tus raíces y amar tus límites, me gusta. Claro, y es que de alguna forma uno dice, bueno, tal vez yo enfoco la pregunta en el sentido de que hay partes nuestras que no nos gustan, ¿sí? Y a veces nos apegamos a esa imagen que nos devuelve el espejo y vemos simplemente esa parte que no nos gusta cuando tenemos muchísimas otras más que son encantadoras, bellísimas, ¿no? Como, por ejemplo, ¿por qué no amar mis pies si son los que me llevan a todas partes? ¿Por qué no amar mis piernas? O ¿por qué no amar mis partes íntimas si son las que me han traído, o sea, me han dado la fuente de lo emocional, ¿sí? Porque siempre, como dices tú, nos centramos en el corazón porque creemos que es el centro emocional y porque es el que nos da la apertura para el amor. Pero tal vez es porque estamos viendo aquellas partes que no amamos y no las integramos con lo que amamos. Y me gusta esto que colocas, que dices, ¿por qué no amar tus raíces? ¿Por qué no amar ese límite que tienes que poner con el otro para que de alguna forma no perturbe tu casa interna? No entre a tu casa interna, porque la casa interna es sagrada. Y dejamos muchas veces que las personas echen su basura emocional allí.
y nosotras recogemos la basura emocional de los demás. Mm. Entonces eso es lindo empezar a verlo, ¿no? De esa forma, porque si eres una mujer que tiene mucha conciencia del cuerpo, este ejemplo que acabas de dar es perfecto y es precioso. Y hablaste también sobre esta pérdida de identidad, que no la tomé, ¿sí? Porque yo siempre escucho muy atenta a mis invitadas y tomo palabras y a partir de esas palabras empiezo a desarrollar este feedback del que estábamos hablando antes de entrar a la conversación. Y esta pérdida de identidad definitivamente es un factor importante para que el apego exista, ¿sí? Y el apego de alguna forma es una necesidad, pero qué bonito cuando entendemos a esa necesidad como algo que yo puedo tener necesidad de algo. Yo puedo tener necesidad, por ejemplo, de mi proyecto La Escritora de tu Vida. Puedo tener una necesidad de ello porque fue un proyecto que me dio a conocer y yo estoy aquí con Eliana conversando, ¿verdad? Porque ese proyecto existe, porque yo te conocí a través de él, ¿sí? O algún día, alguna vez alguien compartió un post tuyo en alguna red social, entré y allí me quedé enganchada a La Escritora de tu Vida, me suscribí a tu newsletter y me llegan tus correos, yo los abro y de alguna forma La Escritora de tu Vida me hizo coincidir con Nuria Gallego. Pero ¿qué tal si llega un momento en el que ya yo no quiero ser la escritora de tu vida o yo no quiero ser espacios de soledad? ¿Qué pasa con eso? Entonces, pierdo mi identidad o a partir de la necesidad, ok, yo te necesito, pero si no estás, también puedo ser yo y puedo ser incluso más completa si tú no estás. Si me captas lo que puede ser la parte lumínica del apego. Entiendo que es el poder ser o el ser más, lo veo como, me cuesta explicarlo, ¿eh? Y es algo que a mí me cuesta mucho el no poder explicar algo, que supongo que por esta parte comunicadora mía. Pero entiendo que es el poder ser más allá de los demás o más allá de un proyecto profesional o incluso el poder ser más allá de lo que te impone tu familia. Es como, no sé si va un poco por aquí lo que querías decir, pero otra idea que yo había apuntado sobre esto de en qué comienza el amor propio, estaba relacionado con el tema de los chakras. Y es que yo en alguna parte leí, no tengo la referencia ahora mismo, pero decían que los chakras se podían como resumir en una expresión. Y así, por ejemplo, el primer chakra es el yo tengo, en el sentido de yo tengo estas posesiones materiales, yo tengo esta casa, yo tengo este poder, etcétera. Y creo que partiendo por el yo tengo y llegar hasta ese yo soy, esa unión con lo divino, que es un poco lo que se puede experimentar en el séptimo chakra, hay que pasar por todas las partes, hay que integrar todas esas partes de yo tengo, en el segundo chakra sería el yo creo, yo también puedo, yo lo siento, yo veo y yo soy todo esto, esta unión con lo divino, este enlace de lo divino con lo material. Bueno, no sé si me he ido un poco por otro lado. No, no, está perfecto, sí, sí, sí. Me gusta porque se identifica muchísimo con el desapego, ¿no? Porque una vez que te identificas con todos estos chakras, ¿sí? Que haces este viaje, que es el viaje de la mente al corazón, cuando haces todo este viaje, entonces luego te das cuenta que es que no eres una sola cosa, sino que lo eres todo. Y como lo has dicho, haces esa unión, esa integración entre lo divino y lo corporal y te das cuenta que eres todo, que eres un todo.
y que te puedes identificar con muchas cosas y no tienes por qué identificarte con algo en específico cuando lo eres todo. Claro, y es ahí cuando te puedes desapegar un poco de todas esas máscaras que te has formado. Entiendo que iba un poco por ahí lo que decías antes. Ujú, sí, algo. Sí, era más o menos ese camino, porque es como para explicarle un poco a la oyente que está aquí con nosotras que ella tiene esa sombra del apego, ¿no? Es cómo saber cuando yo estoy apegada a alguien, a algo, a mi carrera profesional, a mi marca, a mi imagen, a mi cuerpo, cuando yo estoy apegada a ello, cómo reconocerlo, ¿sí? Cómo reconocerlo, cómo identificarme con ello y cómo empezar a darle luz, porque ese es el objetivo principal de este podcast, es yo tengo una sombra, ¿verdad? Tengo una sombra que se llama apego, pero yo no sé cómo darle luz a esa sombra. Eso es lo que yo quiero que expliques un poco, cómo darle luz a esa sombra que se llama apego. Vale, aquí creo que para mí la clave en darle luz a, a la sombra del apego está en dos conceptos que aprendí el verano pasado. Hice un retiro de Vipassana, que son estos retiros que te vas a un sitio y estás meditando durante 10 días, como unas 10 horas al día. Eh, Ahí hablan mucho de dos conceptos que son la impermanencia y la ecuanimidad. Y yo creo que son clave para no apegarse a ninguna cosa. Os voy a explicar. Por un lado, la impermanencia habla de que la realidad siempre es cambiante, nunca es igual, desde que naces hasta que te mueres, vas pasando por diferentes etapas, por diferentes estadios de la realidad. Y el darte cuenta de que todo va a pasar, incluso si ahora estás en el peor momento de tu vida, porque no sé, me pongo en una situación muy dramática, se ha muerto tu compañero de vida o tu madre o tu padre se ha muerto, ahora estás como viviendo todo ese dolor, toda esa tristeza, angustia, lo que sea, pero este momento también pasará, llegará un momento en el que se va a terminar y tú vas a pasar a otra parte de tu vida, esperemos que con un conocimiento nuevo que hayas adquirido a partir de esta experiencia tan dramática. Y de la misma forma, si estás en el mejor momento de tu vida porque te va genial en todo, yo también cuando me siento así como, wow, en España se dice de una forma coloquial, estoy que lo peto. Eh, También yo cuando estoy en ese momento también me recuerdo, esto también pasará, porque llegará un momento en el que estaré, hablando coloquialmente también, jodida, estaré muy triste por algo que habrá pasado. Entonces, la impermanencia me permite precisamente soltar un poco eso que hablabas tú al principio, el soltar este apego que tengo a tanto si estoy en un momento muy triste y estoy como muy apegada a esa emoción de tristeza, bueno, si me recuerdo que también va a pasar, pues lo puedo soltar un poquito más. Y si estoy en el mejor momento de mi vida, vale, lo disfruto, pero también trato como de no apegarme a eso. Ok. Esto por un lado es la impermanencia y por otro lado el otro concepto es la ecuanimidad, que aquí ya no sé si lo voy a explicar tal y como lo explican en el retiro. Creo que no sé si lo he adaptado un poco a mí, pero precisamente la ecuanimidad habla de observar la realidad y sencillamente no apegarte precisamente a ella por esto que te decía al principio, porque tarde o temprano va a cambiar, así que sencillamente lo observas, lo vives
y ya está. Esto cuando a la hora de meditar, con la meditación vipassana se ve mucho, la ecuanimidad la tienes que practicar mucho porque se recomienda que no te muevas mientras estás meditando. Entonces, claro, el cuerpo por sí solo quiere moverse porque un cuerpo que está vivo necesita el movimiento para sentirse vivo. ¿Y qué pasa? Que como no te mueves, estás obligada a no moverte de alguna forma, te van a empezar a doler las piernas, se te va a dormir una parte del cuerpo. Me acuerdo que a mí me pasaban, era julio esto, y meditando ahí en el retiro me pasaban las moscas por los brazos y me causaban incomodidad porque me hacían cosquillas. Ok. Y entonces se trataba, para practicar la ecuanimidad, de observar todas esas sensaciones, pero sin juzgarlas, sin estar pensando, uff, qué pesadas que son las moscas, que es que me estoy muriendo de cosquillas, me quiero rascar, quiero echarlas de mi brazo, o es que se me ha dormido la pierna y necesito moverla. Se trataba un poco como de no estar juzgando, sino sencillamente, vale, pues tengo la pierna dormida, pues está bien, es así, ya está, lo dejo tal como es sin ponerle un juicio extra. Eh, la verdad que no sé muy bien por dónde iba la conversación, pero bueno, me ha traído a todo esto, a hablar de esto. No, pero genial, genial que expliques el apego desde esas dos perspectivas, porque a veces no los entendemos y qué bien que hayas tenido esta experiencia para poder de alguna forma explicar el apego desde que puedo aceptar las cosas tal como son, ¿verdad? O puedo dejarlas pasar, ¿ok? De esa forma. Y el verbo soltar es fundamental para darle luz a la sombra del apego. Es fundamental, es esencial, porque cuando estoy apegada estoy cargando una mochila pesada de un montón de expectativas, frustraciones, rencores, rabias, culpas, ¿sí? Y entonces, sin quererlo, me apego a algo que me duele y lo único que tengo que hacer es tal cual la imagen de cuando nos quitamos una mochila de la espalda. Se siente un alivio, ese movimiento corporal en el que tú sueltas la mochila y abres los brazos, porque el mismo movimiento te indica una apertura de brazos, es un ejemplo perfecto de soltar. Y hay que preguntarle a nuestra oyente y a nosotras mismas, ¿a qué estamos apegadas? ¿A qué estamos apegadas? Por ejemplo, yo a qué estoy apegada, a mi imagen en las redes sociales, a mis hijos, a mi pareja, a mi vida de casada, a qué estoy apegada, ¿sí? Al lugar donde vivo, que uno tiene que empezar a comenzar a hacer todos estos cuestionamientos y saber que el apego de alguna forma lo tenemos en alguna parte, pero hay que trasladar ese apego a una sana necesidad, porque es mentira, Nuria, que no vamos a necesitar. Porque yo, para poder hacer este podcast, yo necesito que mujeres como tú vengan aquí a hablar de la sombra. Pero si tú, por ejemplo, no podías venir hoy, ¿verdad?, a conversar conmigo, a mí no se me arruina el día ni se me arruina la semana. Podremos replantearnos la cita, colocarla para otro día, ¿verdad? Y yo saber que te voy a necesitar para poder hacer una entrevista, para poder hablar de una sombra. Pero cuando yo malgasto mi energía diciendo, pero ¿por qué no vino? Qué incumplida, qué irresponsable, ¿sabes? Y desgasto todo mi sistema de creencias, de plenitud, de serenidad, porque tú no pudiste estar aquí, ahí lo convierto en un apego absurdo, porque estamos necesitando, yo necesito, sí, yo tengo mi familia, necesito mi familia, pero también tengo que aprender a soltar y decir, si mis hijos no están, yo no voy a dejar de ser una mujer. Si mi pareja no está, yo no voy a dejar de ser una mujer. Si en algún momento mi blog ya no existe, yo no voy a dejar de ser una mujer. Voy a dejar de ser yo, porque por ejemplo, yo en mi blog, en 2 oportunidades, Nuria, he perdido todos los comentarios de mi blog. En 2 oportunidades me ha pasado. Y ha sido algo
bueno, que lo he padecido, o sea, y me ha causado una tristeza profunda. Y yo digo, bueno, ¿sabes qué? Eso me ayuda a soltar y no a pegarme a un proyecto, a un blog que puede que en algún momento cambie, trascienda, lo pueda eliminar, lo ubique ahora en otro contexto, yo me convierta en otra cosa y entonces ahí me desapego y suelto. ¿Sí? Sí, ¿Ves? sí, es Y, totalmente así. y yo tengo esta última pregunta para ti, Nuria. ¿Es largo o es corto el camino hacia el amor propio? Bueno, definitivamente la respuesta rotundísima es que es un camino largo. Sí. Eh, Creo que pasa por distintas etapas. No sé si es un camino como así, pues el camino del autoconocimiento sí que dura toda la vida. El del amor propio, no lo sé. Yo por lo menos no he llegado al final de ese camino. Ujú. Eh, y aquí sí que retomo un poco lo que en algún momento has mencionado de la parte física, y es que creo que como mujeres, y aunque cada vez más los hombres también, al principio de este camino hacia el amor propio es posible que tengas como que cuestionarte un poco los juicios que haces sobre tu cuerpo físico, porque esto es inevitable. Por cultura estamos rodeadas de imágenes que nos dicen que son los cuerpos perfectos, pero que esos cuerpos perfectos no encajan con nuestro propio cuerpo. Así que es probable que en muchas mujeres este camino empiece por aquí, por empezar a aceptar un poquito más su cuerpo, pero también más adelante, o quizá otras empiezan por aquí, hay que aprender a amar todas las partes de ti, lo que decía al principio, hay que aprender a amar cómo pones límites, hay que aprender a amar cómo te enraizas en la tierra, en el mundo, lo que tú eres. Y estas partes de ti sí que yo entiendo al menos que las vas descubriendo a medida que estás en el autoconocimiento. Bueno, sencillamente quería mencionar un poco lo que yo me estoy trabajando ahora en relación al amor propio. Y es que estoy en una etapa de sentir mucha compasión por mí, en el sentido de no compadecerme en plan víctima de, ay, pobrecita de mí, qué desgraciada soy, no, al contrario. Eh, Esta parte de compadecerme como una víctima creo que, bueno, ya la dejé hace un tiempo. Y ahora la compasión la estoy trabajando porque me estoy dando cuenta de que durante muchísimo tiempo, sobre todo influenciada por el tema profesional, pues he sido muy exigente conmigo misma, y con esa exigencia he buscado una imagen de lo que era ser exitosa, que bueno, que finalmente me he dado cuenta de que ese éxito no lo quiero para mí, no quiero estar, pues yo qué sé, a lo mejor no quiero estar forrada, aunque me guste el dinero, pero no quiero estar forrada y vivir una vida totalmente estresante porque, bueno, para conseguir ese dinero tengo que trabajar mucho. Eso no significa, repito, que no me guste el dinero. Sí, me gusta, quiero tener, pero no quiero sacrificar otras partes de mí, no quiero sacrificar mi vida familiar, por ejemplo, para tener mucho dinero. Ok. Entonces, bueno, pues estoy así, trabajando como esa compasión, como darme cuenta de qué es lo que quiero y aprenderme a decir que, bueno, que está bien así, tal como me siento, incluso si me estoy sintiendo estresada por cualquier motivo o si estoy sintiendo mucho apego por una parte de mi vida, pues me digo, bueno, está bien así, te puedes sentir así, no pasa nada, esto también pasará
Y aquí se me abre la fe en la vida de que, bueno, sé que pasará, sé que si estoy viviendo esto es por algún motivo y dentro de un tiempo pues ya tendré ese aprendizaje, porque sé que la vida me trae lo que yo necesito para aprender las cosas que yo haya venido a aprender en esta vida. Ok, qué bonito. Me gustó mucho y me gusta eso que dices. El camino hacia el amor propio es largo y tiene etapas. Y en este momento estás en una etapa compasiva en la que comprendes tu vida, ¿no? Desde la compasión, pero no la compasión del victimismo, sino la compasión de aceptarte en todo momento, ¿sí? Y puede que, por ejemplo, yo en este momento esté en una etapa de descubrimiento, porque de alguna forma cuando me siento a conversar con ustedes, mis invitadas del Club de las Mujeres Imperfectas, comienzo a descubrir muchas cosas en mí. Entonces estoy en un lindo descubrimiento de mí misma porque sí, uno se identifica con todas las sombras. Me ha pasado que me he identificado con la mayoría de las sombras que han pasado por este podcast y bueno, y todo el recorrido que seguiré haciendo. Y a veces uno dice, bueno, suelto algo para poder alcanzar otro algo. Y esa es más o menos como la etapa en la que yo me encuentro ahora. Y hay que decirle a nuestras amigas imperfectas que si es largo el camino, no les vamos a mentir, es largo y algunas veces es tortuoso y hay que tener mucha paciencia con nosotras mismas y a veces uno piensa que como que no hizo nada, ¿va? Y hoy no recorrí nada, es mentira, no hice ningún kilometraje hacia mí misma, pero no, sí, todos los días al menos algunos pasos damos hacia adentro. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, Nuria, quiero que les cuentes a nuestras amigas imperfectas dónde te pueden conseguir. Ya hemos hablado de tu proyecto, pero ratifica aquí dónde pueden conseguirte. Bueno, pues lo mejor es suscribirse a mi newsletter, eso se hace desde mi página web, laescriptoradetuvida.com. Y yo digo la newsletter porque, aunque últimamente estoy soltando un poco eso, pero ahí es donde yo me siento más cómoda, más pez en el agua. Mis suscriptoras me gusta tratarlas bien y mandarles información que yo creo que puede ser interesante para ellas. También, bueno, quiero comentar una cosa, que aunque sigo siendo la escritora de tuvida.com y, bueno, sigo estando ahí en esa web, eh, pero en algún momento, no sé cuándo, no sé si será, yo me imagino más ya de cara al año que viene, 2020, mi proyecto cambiará de nombre, voy a soltar la escritura de tu vida y se va a pasar a llamar Soy Cuerpo. Oye, Precisamente, dime. qué bien, y gracias por dar la primicia en este podcast. Sí, bueno, lo voy como diciendo precisamente pues por eso, ¿no? Por ese ayudarme a soltar un poco el nombre. Ok, claro, claro. No, te entiendo perfectamente. Te comprendo. Bueno, ha sido una conversación muy bonita. ¿Cómo te has sentido? Bueno, la verdad que muy bien, me ha gustado mucho y sobre todo tú también me has ayudado con tu feedback a darme luz, a entenderme un poquito más, justo lo que tú comentabas antes, ¿no? Porque en estas charlas así de corazón a corazón, como que, bueno, nos entendemos un poquito más. Claro, porque cuando hablas desde el corazón, tocas el corazón de la otra persona. ¿Es así? Es Sí, así. así es. Bueno, Nuria, mi sombra abraza tu sombra. Gracias por estar aquí, por permitirme ver un poco esa desnudez de alma y bueno, por dar un poquito de luz a este proyecto mío que apenas está comenzando y yo espero que haga un largo recorrido. Claro, por supuesto que sí que lo va a dar. Yo creo que una persona con tantísima profundidad como siento que tienes tú, tiene alas para volar alto y lejos, sin duda.
muchas gracias, qué linda. Bueno, amiga imperfecta que has llegado hasta este minuto del podcast, hoy estuvimos hablando de apego, pero hemos hablado también de insuficiencia, perfeccionismo, susceptibilidad, hemos hablado de rechazo, autodesprecio, ¿qué más? ¿Qué más? ¿De qué más hemos hablado? Hemos hablado de tantas cosas. No puedes perderte el Club de las Mujeres Imperfectas y pasearte por los otros episodios. Ya vamos por el 14, hay mucho por descubrir. Un abrazo a todas, besos, gracias.